Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a ver la integración por sustitución trigonométrica, pero para aprender este tema necesitamos conocer algunos conceptos elementales. Entonces, vamos a comenzar con hacernos una pregunta. ¿Cuáles son los lados de un triángulo rectángulo? Esto te lo enseñaron ya hace mucho tiempo, ya en la preparatoria y en la secundaria más o menos. Entonces, ahí fue cuando viste los lados de un triángulo y lo relacionabas con una ecuación. Entonces, los lados de un triángulo son tres, obviamente, el A, C y B. Entonces, pero estos lados obviamente tienen sus etiquetas, sus nombres. Entonces, vamos a empezar con el C. El lado C se le conoce como la hipotenusa. El lado A se le conoce como cateto opuesto. Es toda esta altura, es el cateto opuesto. Y esto, el lado B o la base, pues haz de cuenta que se le llama cateto adyacente. Quiero que tengas en cuenta que el opuesto y el adyacente son catetos. La hipotenusa es toda esta pendientita, toda esta pendiente que tenemos aquí. Entonces a eso se le conoce como la hipotenusa. Ahora, esto me hace recordar al teorema de Pitágoras. Cuando tú veías allá en la secundaria o en la preparatoria el teorema de Pitágoras, lo relacionabas con un triángulo rectángulo. Entonces, nosotros sabemos que el teorema de Pitágoras está definido como c cuadrada igual a a cuadrada más b cuadrada. Chécate que aquí tenemos colores, tenemos c cuadrada, está representado con rojo, que viene haciendo referencia que es la hipotenusa, la a cuadrada hace referencia al cateto opuesto y la b viene siendo el cateto adyacente. Prácticamente la hipotenusa es igual a la suma de sus catetos. Entonces, el triángulo rectángulo es de 90 grados. Entonces, esto es una de las características importantes que tú debes saber del triángulo rectángulo. Como conclusión, esto lo tienes que tener muy en cuenta para realizar sustituciones trigonométricas. Entonces, eso es algo que tienes que saber, recordarte dónde está la hipotenusa y sus catetos, y que proviene obviamente del teorema de Pitágoras. Otro elemento que debes de conocer son las derivadas y las razones trigonométricas que se van a utilizar en la sustitución trigonométrica. Por ejemplo, las derivadas. ¿Cuáles derivadas nos interesan? Solamente nos interesan tres, que es la derivada de u es igual a coseno de u por la derivada de u. La segunda derivada es el tangente de u y su derivada es secante cuadrado de u por la derivada de u. Después tenemos la derivada de secante de u, que es igual a secante de u por tangente de u por la derivada de u. ¿Qué representa esta u en una función trigonométrica? Representa el ángulo o el argumento de la función trascendente. Recuerda que las funciones trascendentales, logarítmicas, exponenciales y trigonométricas, tienen argumentos. Esos argumentos para las funciones trigonométricas son ángulos y pues obviamente para las funciones exponenciales y logarítmicas o puede ser un exponente o puede ser eh, no sé, logaritmo natural de u, pues es el argumento. U es el argumento. Entonces, todas las funciones trascendentales tienen argumentos. Sin embargo, para la sustitución trigonométrica solamente necesitamos seno, tangente y secante. Con que esas te aprendas es más que suficiente para este tema. Ahora, algo también importante, que de hecho también lo vistes en la secundaria y en la preparatoria, son las razones trigonométricas. Estas razones trigonométricas son estas definiciones que te decían. Seno de teta es igual a cateto opuesto entre la hipotenusa. Catet, y luego te dice coseno del ángulo o coseno de teta es igual a cateto adyacente entre la hipotenusa. Y luego tenemos tangente de teta es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Y luego tenemos cotangente de teta es igual a cateto adyacente entre cateto opuesto. Y por penúltimo tenemos secante de teta es igual a la hipotenusa entre cateto adyacente. Y por último cosecante del ángulo o cosecante de teta es igual a hipotenusa entre cateto opuesto.
Como nota, CO significa cateto opuesto, CA es cateto adyacente y la H es la hipotenusa. Algunas identidades, cocientes o ángulos y expresiones pitagóricas en la trigonometría son las siguientes. Por ejemplo, las identidades trigonométricas. Las identidades trigonométricas se pueden representar también de esta forma. Seno de u es igual a 1 entre cosecante de u. Cosecante de u es igual a 1 entre seno de u. Coseno es igual a 1 entre secante de u. Y secante de u es 1 entre coseno de u. Tangente de u es igual a 1 entre entre cotangente de u, y cotangente de u es 1 entre tangente de u. Entonces, aquí también tenemos otras identidades importantes que de hecho aquí están haciendo referencia al concepto de función par e impar. Una función trigonométrica seno es una función impar, porque si tú graficas, bueno, pues vas a tener un pequeño reflejo en la gráfica de la función. Ahora bien, coseno del ángulo o coseno de menos b es igual a coseno de b, que esto hace referencia a que es una función par, porque si tú graficas te vas a dar cuenta que embonan ambas gráficas, embonan sus gráficas al partirlas por la mitad, es decir, no hace ningún reflejo. Ahora bien, la forma de cociente en trigonometría, de las identidades trigonométricas, hay otra forma de escritura que tenemos, que es, por ejemplo, si tenemos tangente de u, pues ya te dije que se puede representar como 1 entre cotangente de u, pero también se puede representar como seno de u entre coseno de u. Gil, pero ¿cuál es la diferencia entre estas dos? Pues que a lo mejor cuando estés resolviendo integrales trigonométricas o por sustitución trigonométricas, a lo mejor te conviene usar una u otra. Por ejemplo, también en el lado de cotangente también es un caso especial donde se puede representar en forma de cociente. Entonces, cotangente de u puede ser 1 entre tangente o coseno de u entre seno de u. Tú eliges la que más te convenga. Ahora, tenemos identidades pitagóricas y un tema esencial que vamos a recurrir a ellas en caso de que la integral se esté complicando. Entonces tenemos seno cuadrado de u es igual a 1 menos coseno cuadrado de u, coseno cuadrado de u es igual a 1 menos seno cuadrado de u, secante de u es igual a 1 más tangente cuadrada de u, tangente cuadrado de u es igual a secante cuadrado de u menos 1. Y luego tenemos cosecante cuadrada de u es igual a 1 más cotangente cuadrado de u. Y luego cotangente cuadrada de u es igual a cosecante cuadrado de u menos 1. Entonces, estas son las identidades pitagóricas importantes y esenciales para el estudio de la sustitución trigonométrica. Hay ocasiones especiales que a lo mejor cuando tú ya resolviste una integral y te quedó en términos trigonométricos, a lo mejor en el argumento hay ángulo doble, por ejemplo, entonces nosotros tenemos que recurrir a estas fórmulas, que seno del doble de ángulo doble de u es igual a 2 seno de u coseno de u. Coseno de 2u es igual a coseno cuadrado de u menos seno cuadrado de u. Y luego pues tenemos otras que es seno de cuadrado de u es igual a 1 menos coseno de doble ángulo de u entre 2. Y coseno cuadrado de u es igual a 1 más coseno de doble ángulo de u entre 2. Y estas te pueden servir para hacer una sustitución más fácil. Acuérdate que hacer sustituciones es hacerte la vida más fácil al darle solución a un problema. También tienes que conocer como extra, digo, no lo vas a necesitar tanto en este capítulo, al menos de que te pidan evaluar en otro tema una integral definida. Por ejemplo, tenemos seno de 0 es igual a 0, seno de pi es igual a 0, seno de 2pi es igual a 0, seno de npi es igual a 0, seno del argumento 2n menos 1 que multiplica pi medios, esto es igual a dos soluciones, menos por menos 1 a la n o menos 1 a la n más 1. Pueden ser cualquiera de los dos, pero tú ya escoges.
El valor de coseno de 0 es igual a 1, coseno de pi es igual a menos 1, coseno de 2pi es igual a 1, coseno de 2npi es igual a 1, coseno del argumento 2n menos 1 por pi medios es igual a 0, y luego tenemos coseno de menos npi, esto es igual a dos soluciones, coseno de npi o menos 1 a la n. Y luego tenemos otro valor de seno, que es seno de pi medios es igual a 1, seno de 3 pi medios es igual a menos 1 y seno a la menos n pi es igual a 0. Y luego tenemos aquí coseno de pi medios es igual a 0, coseno de 3 pi medios es igual a 0, coseno de 2n menos 1 por pi es igual a menos 1, coseno de n pi es igual a menos 1 a la n. Y luego tenemos un complejo que es e más menos i n pi, que esto es igual a coseno de npi más menos j seno de npi, que esto lo puedes utilizar ya en variable compleja o en series de Fourier cuando quieras resolver o quieras formar la serie compleja de Fourier. Necesitarás estas fórmulas con el exponencial de Euler. Y aquí tenemos otras funciones que son complejas, pero bueno, no está de más que lo sepas, ¿verdad? Entonces, no te van a servir estas últimas tres fórmulas donde involucran el exponencial de Euler. Al menos en ese capítulo. Ahora, lo que nos interesa. ¿Qué tengo que hacer para realizar una sustitución trigonométrica? Ya vimos los conceptos elementales para la sustitución trigonométrica. Entonces, ahora necesitamos saber cómo voy a hacer mi sustitución. Aquí te tengo un recetario de cocina. Espero te sirva, espero te guste y espero lo anotes en tus apuntes. Entonces, la sustitución trigonométrica se hace de la siguiente manera. Hablamos de tres casos. El primer caso es cuando la integral contiene la raíz cuadrada de a cuadrada menos x cuadrada. Si yo llego a tener esa forma, yo voy a poner lo siguiente, que x es igual a seno de teta y su derivada es a coseno de teta por la derivada de teta. Gil, pero ¿quién es esta a? Si yo tengo una a cuadrada. Ah, pues aquí tú sacas, tú al conocer tu valor de a, pues haz de cuenta que pones, por ejemplo, a cuadrada es igual al valor que tengas aquí en el radicando. Entonces sacas la raíz cuadrada de ese valor y lo enchufas aquí. Entonces tienes x igual a seno de teta, su derivada es a coseno de teta por la derivada de teta. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues simplemente tendremos que buscar el valor del radical a cuadrada menos x cuadrada. Entonces, cuando tú ya tengas ese valor o una de dos, o lo encuentras de forma automática o lo encuentras de manera manual, vamos a llamarle manual. ¿A qué me refiero con esto? Que tú tengas que sustituir el valor de x es a seno de teta, lo evalúas. Obviamente en el radicando, donde quiera que te encuentres una x, reemplázalo por a seno de teta y vas a encontrar el valor de a coseno de teta. Pero pues aquí ya te estoy dando el recetario de cocina, así que ya no hace falta. Entonces, ya que tengas estos tres datos disponibles, x, dx y el valor del radical, ¿qué va a pasar? Pues ahora sí vas a poder hacer una sustitución trigonométrica en la integral esperada. Sin embargo, cuando tú ya empieces a hacer la sustitución, empieces a hacer tus identidades trigonométricas y empieces a obtener por último el resultado final de dicha integral en forma trigonométrica, tú vas a tener que transformar esa función trigonométrica que te dio como resultado a una función algebraica. ¿Por qué? Porque tú no puedes reportar resultados en términos trigonométricos. Nada más, la trigonometría solamente nos sirvió para hacer más fácil la integral. Sin embargo, tenemos que regresar a los valores algebraicos indicados. Por ejemplo, vamos a hacer uso del término
o de la ecuación x igual a a seno de teta. ¿Por qué? Porque a partir de aquí yo voy a saber cómo va a estar el triángulo rectángulo, cuáles van a ser las etiquetas del triángulo rectángulo para poder después sustituir los valores. Por ejemplo, ¿qué tendría que hacer aquí? Pues simplemente despejar seno de teta y sabes que despejando seno de teta te va a quedar x entre a. ¿Pero qué significa? Pues obviamente haciendo uso de las razones trigonométricas me daría cuenta que la razón trigonométrica es seno de teta es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Si tú despejaste solamente el seno de teta, te va a quedar x entre a y efectivamente x entre a es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Y cuando tú tengas estos valores, tú ya puedes poner las etiquetas en el triángulo rectángulo. En este caso, tenemos que la x está en el cateto opuesto, entonces el cateto opuesto es esta parte. Y la a, que viene siendo la hipotenusa, pues la a viene estando en la hipotenusa. Tendríamos el cateto adyacente sin nada, pero como ya no tenemos nada, podemos decir que es la raíz cuadrada de a cuadrada menos x cuadrada, ¿sí? Y cuando tú ya tengas estos datos, ahora sí empiezas a sustituir en la integral, ¿sí? Ahora bien, el segundo caso es cuando hay integrales que contienen a cuadrada más x cuadrada o raíz cuadrada de a cuadrada más x cuadrada. Entonces, si yo tengo esa forma, x va a ser igual a tangente de teta, la derivada de x es igual a secante cuadrado de teta por el diferencial de teta y el valor del radical hay que sacarlo de la forma manual o de la forma automática. Si lo haces por la forma automática, el resultado de este es a secante de teta, ¿sí? Después, cuando tú ya empieces a sustituir completamente la integral, completamente tu integral, y des a un resultado trigonométrico, vas a tener que formar tu triángulo rectángulo, haciendo referencia de que x es igual a tangente de teta. Despejamos tangente de teta y nos va a quedar tangente de teta es igual a x entre a. Aquí está. Entonces, cuando nosotros tengamos eso, vemos nuestras razones trigonométricas y vemos que tangente de teta es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Al final de cuentas, podemos formar ahora sí nuestro triángulo rectángulo. Y como te dije, cateto opuesto, ¿quién es? Pues es la x. Entonces el cateto opuesto pues viene estando de esta forma. El cateto adyacente viene estando en esta parte, que viene siendo el valor de a. Y por último, bueno, pues el espacio sobrante pues viene siendo el valor de la raíz cuadrada de a cuadrada más x cuadrada. Y por último, bueno, pues tenemos la siguiente integral que contiene x cuadrada menos a cuadrada. Entonces, nosotros decimos que x es igual a secante de teta y su derivada obviamente es a secante de teta por tangente de teta por el diferencial de teta. ¿Qué va a pasar con esto? Pues ahora sí tendremos que buscar de manera automática o manual el valor del radical. Cuando tú tengas el valor de este radical, sabemos que va a ser a tangente de teta. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Tú que ya tienes estos tres datos, ya empiezas a sustituir tu integral y cuando te dé un resultado, ahora regresamos a nuestro dato principal. X es igual a secante de teta y empiezo a despejar secante de teta y nos va a quedar secante de teta igual a x entre a. Porque a está multiplicando, pasa dividiendo y nos queda x entre a. Y yo busco mi razón trigonométrica y me doy cuenta que es hipotenusa entre cateto adyacente. Entonces dibujamos nuestro triángulo rectángulo y ubicamos que en la hipotenusa está la x, está la hipotenusa, y la a está en el cateto adyacente. Y el espacio vacío, pues sabemos que es el radical. Entonces,
te platico de manera intuitiva estos tres casos y te recomiendo que copies estos tres casos con sus respectivos formularios porque prácticamente son los pasos que vas a utilizar para cada caso. Entonces, como dato o como nota, si quieres encontrar el valor del radical, se sustituyen los valores de x en el radical para encontrar su valor y después sustituir los datos anteriores en la integral indicada. Es decir, los datos anteriores son x de x y el valor del radical y empiezas a hacer tus operaciones y los pasos mencionados anteriormente. Entonces, esto es todo como introducción. Espero te haya gustado. Te recomiendo que veas el próximo video, que ahora sí son ejercicios con estas fórmulas. Un saludo y cuídate.